Y algunos de aquí ya me ubican y los que no me presento. Me llamo Cintia, tengo 33 años, soy ingeniero mecánico, soy emprendedor por azares del destino de la vida. No me dedico 100% a la ingeniería mecánica, tengo un taller, una fábrica de muebles. A mí me diagnosticaron Parkinson hace 6 años. El Parkinson llegó a mi vida en manera física, con síntomas motores, cuando yo tenía 22 años. Yo iba saliendo de la carrera. En ese momento yo me enojé, sentí odio, tenía envidia por mis compañeritos que salían conmigo y yo veía que ellos empezaban a trabajar. ¿Y qué le pasaba a Cintia? A Cintia le pasaba que cada vez iba perdiendo más su movilidad, iba pérdida del equilibrio, ansiedad, depresión. El manejo de las emociones que yo tenía en ese momento no es el mismo que yo tengo actualmente. En ese momento, para lo que mi capacidad emocional dio fue para aislarme. Yo tengo, bueno, mis papás tienen una casa en Pueblo Quieto, yo me refiero al lugar como Pueblo Quieto, porque es un lugar en el que no hay, bueno, ahorita ya hay, en ese momento no había. No había señal de teléfono, el internet no llegaba, entonces para mí fue el lugar perfecto para yo refugiarme de lo que no podía hablar con nadie, ni siquiera conmigo, porque no entendía lo que me estaba pasando. Ese periodo de aislamiento duró casi 4 años. 4 años en los que yo no veía a mis amigos, no salía a ningún lado. Lo único que a mí me hacía sentir bien era la compañía de mis perros. Yo tuve un perrito que fue como mi perro de acompañamiento que se llama Cilantro. Yo soy fiel creyente que a veces los perros, en este caso conmigo, me demostraban más empatía que incluso las personas porque no hablan. Simplemente están ahí para darte lo que en ese momento tú necesitas, que es amor, ¿no? Cuando a mí me diagnostican y me dicen que yo tengo Parkinson juvenil o de inicio temprano, en ese momento yo realmente sentí que no tenía futuro, que siempre iba a depender de mis papás, que no iba a lograr trabajar. Afortunadamente, desde el principio a mí me mandaron un proceso de terapia psiquiátrica y de terapia psicológica. Yo por mi cuenta empecé mi rehabilitación en clases de natación. Entonces, ese transcurso que yo he llevado de terapias psicológicas me han ayudado a entender y me han ayudado a aceptarme, que creo que es lo más difícil que a todos nos puede pasar, aceptarte, quererte otra vez, el decir, sigo siendo Cintia, quizá con una manera de moverme diferente, una manera de pensar diferente, pero al momento que ustedes se aceptan, en mi caso, en el momento que yo me acepté, mi panorama empezó a cambiar. La parte laboral es la que a mí más me afectó. Yo toda mi vida siempre fui una niña brillante, una niña que se iba a concursos, que siempre sobresalía académicamente y decía, ¿para dónde? ¿Para dónde voy a trabajar? Si no podía tener la movilidad que yo tenía en ese momento. Cuando a mí me diagnosticaron perdí más o menos el 60% de la movilidad. En el proceso de terapia a mí me explicaron que a mí me funcionaría el ponerme metas a corto plazo. Primero fue el quitarme la ansiedad, el poder volver a platicar con la gente, el poder volver a salir sin que yo tuviera miedo. Dejen tomar agua porque se me saca la boca, perdón. Entonces, después de eso, aquí hay que recordar que la parte de perdonarse a uno y perdonar a las personas que en teoría debieron de haber estado contigo, pero que no estuvieron, te hace crecer a ti como persona. Hubo un momento en mi vida en el que yo decidí que no iba a depender absolutamente de nadie, ni económicamente, ni en la parte del acompañamiento. Por lo que haya sido, un día yo recibí una agresión física por parte de un familiar. Dije, no, esto no lo quiero. 3 días después me tienen empezando a trabajar en una tienda de abarrotes. Era para lo que mi movilidad daba en ese momento.
Teniendo un título, no me importó, yo quería empezar a generar mi dinero. En ese tiempo yo ganaba 800 pesos a la semana, lo que actualmente yo les pago a mis carpinteros por día. Entonces, yo seguía yendo a mis terapias, seguía yendo a la parte emocional, a la parte de rehabilitación física. Yo le dije a mi psicólogo, ya me incomoda esto, ¿cómo le vamos a hacer? Empezamos a planear la parte de yo buscar trabajo como ingeniero mecánico. No lo encontré. Todas las puertas se me cerraron porque tenía problemas del sueño. Me pagaban una baba que no iba a alcanzar para los medicamentos. Era un gasto seguro al ser un enfermo para el seguro social. Todo el mundo te cierra las puertas porque cree que no puedes. Aquí la parte que han dicho mucho, el apoyo que tienes a tu alrededor, fue lo que a mí me hizo salir a flote de mis amigos. Mis amigos, al todos tener conocimiento que yo pasaba por esto, hicieron una reunión en mi casa y me fueron a ver a la casa de mis papás. Empezaron a jalarme. Ellos saben que yo soy diseñadora, entonces empecé a trabajar en un despacho de un amigo de manera remota, de vez en cuando presencial. Como 3 meses después de eso, mi amigo me dice que va a cerrar su despacho y yo me estoy quedando sin trabajo. Yo había hecho un par de muebles ahí y me dice, sí, ¿tú qué vas a hacer? Yo bien segura, como si me la supiera, como si yo toda mi vida hubiera hecho muebles. Voy a vender muebles, voy a hacer obra, porque si de ingeniero mecánico no me pude mantener, tengo que encontrar una manera de solventar mis gastos. Hace 4 años, en enero voy a cumplir 4 años que yo decidí empezar a ser emprendedor. Empecé con 1,500 pesos y una computadora que me regalaron mis papás. Mis primeros muebles vinieron de parte del papá de un amigo. Me encargó una cantina. Todo el mundo sabía que yo iba empezando. Y recuerdo perfecto que ese día que yo fui a hacer el levantamiento a su casa, el señor Jorge me alivianó con 500 pesos para yo seguir teniendo para mis pasajes. Después vinieron recomendaciones para remodelaciones de cocina, remodelaciones de casas, departamentos. Pero se empezó a meter esta idea de yo quiero tener mi taller de carpintería. Yo quiero tener mi taller de carpintería. Mi taller de carpintería, mi taller de carpintería. Lo empecé a visualizar, lo empecé a decir, empecé a trabajar. Primero logré meterme a un taller que tenía router CNC como su socia. La verdad es que no aguanté mucho ahí porque yo ya como que me incomodaban muchas cosas, ¿no? Pero aprendí mucho. 4 meses después, yo hablo con mi papá y le digo, oye, pa, yo quiero poner mi taller de carpintería. No tengo historial crediticio en el banco para que me presten dinero. Sácame un préstamo, échame la mano. Mi papá me sacó un préstamo en ese entonces de 120,000 pesos. Me mudé. El que aún con Parkinson yo logré volver a tener la confianza en mí. La movilidad yo la recuperé haciendo ejercicio. La confianza como persona, como ingeniera, yo la logré con terapia psicológica. Y mi mamá, que es la persona que siempre me ha acompañado, me acuerdo que me decía, yo quería una bodegota grande, como si tuviera un chorro de pedidos de muebles y un chingo de herramientas, cosa que no existía. Me decía mi mamá, ¿pero por qué quieres una bodegota, Cintia? Si en un cuartito cabes. Yo le decía, ahorita. En unos meses, la bodega que yo renté me va a quedar chica. Entonces, empecé mi taller de carpintería. Yo me mudé a ese taller. Yo ya no vivía con mis papás. Yo me salí casi a los 8 meses de emprender. Me salí de la casa de mis papás. Yo solvento mis gastos ya desde hace casi 3 años y medio en su totalidad. Y empecé mi taller de carpintería sin saber mucho de carpintería. En una bodega, yo me fui a vivir a esa bodega porque no me alcanzaba para pagar 2 rentas. Empiezan a llegarme los primeros trabajos, pérdidas
pérdidas. Debía, yo creo, como 350,000 a 400,000 pesos. Llegaba cada día a mi taller y yo me ponía a llorar. Y decía, ¿de verdad esto es para mí? Me ponía a llorar. Al otro día me levantaba temprano y me iba a la hora a seguirle. Regresaba, volvía a chillar. Así me la pasé. Me llegó una oportunidad de un trabajo en el que yo vi la posibilidad de pagar mis deudas. Yo sabía que si lo hacía bien, estaba libre de deudas y podía seguir creciendo mi taller. Me dediqué, como no tienen una idea, a sacar esa cotización. Me la dieron, me cambié de taller, hice crecer mi taller. Yo soy alguien que ha aprendido que el único responsable que tiene el poder de enfrentar la enfermedad eres tú, el enfermo. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, nadie. El día que yo entendí que la responsable de lo que me pasaba era yo, y me hice responsable de hacer ejercicio todos los días, o la gran mayoría del día. A veces mi día empieza a las 4 de la mañana para que me rinda. Yo entreno box normalmente entre 5 y 7 de la mañana, para que mi día me alcance. Mi mamá es la persona que me apoya con mis cosas de mi comida, para que a mí me dé tiempo de atender mi negocio, seguir estando activa, recuperar mi movilidad. También hago contenido en redes sociales para carpintería. Entonces, yo aquí el mensaje que le quiero dar a todas las personas que están empezando con síntomas de la enfermedad, o que creen, o que están en su proceso de aceptación, es: no se tarden 4 años como yo me tardé, por miedo. Yo siempre digo que hay vida después de un diagnóstico de Parkinson. Hay vida cuando tú te comprometes, cuando eres disciplinado y cuando principalmente aceptas lo que te pasó, te perdonas y dejas de verte como una persona infeliz y empiezas a trabajar en ti. Gracias. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Si así estuvieran, mi show sería yo un éxito. Me presento, yo soy Rodrigo, tengo 39 años y, a diferencia de mis amigos, yo empecé con síntomas a los 36 más o menos. Empecé con arrastrar los pies, mi letra empezaba como de molde y terminaba como arañitas microscópicas. Y de ahí empezaron a presentarse los siguientes síntomas, que fueron la movilidad en el brazo derecho. Acudí inmediatamente al neurólogo ya cuando empecé a detectar que era un temblor fino, y en el neurólogo me diagnosticó con temblor distónico. Me dio tratamiento, estuve con el famoso propanolol por un buen rato, pero me causó la famosísima gota. Entonces andaba yo caminando como cojito, ¿no? Arrastrando el pie de más. Y el temblor siguió aumentando. Entonces fue cuando decidí acudir ya con un neurólogo especialista en movimiento. Y ahí fue todo el proceso. Para mí, desde los 30 años más o menos, sufro de depresiones severas. Y a los 37 tuve un cuadro de depresión y ansiedad. Y siempre he estado en procesos con el psiquiatra y la terapia, pero siempre sentía que había algo mal en mí, a pesar de que terminábamos las terapias, que me daban de alta, siempre sentía que había algo raro. Entonces, a la hora de hacer el proceso de los estudios, las tomografías, el material radioactivo que te inyectan, yo dije, me va a dar superpoderes o algo, pero pues no. Fue que para mí fue un alivio el saber que por fin iba a saber qué estaba pasando. Todos tenemos un círculo de apoyo y eso es bien importante, que sepamos pedir ayuda en los momentos correctos. Y también les pedimos a los que están junto a nosotros que por favor no nos traten como si todo el tiempo lo necesitáramos. Realmente podemos seguir haciendo la vida normal. Está Cintia, que hace muebles.
Está Iván, que está súper fuerte. O sea, podemos seguir la vida normal, solamente son de pequeños detalles que van a ir avanzando poco a poco. Si bien la enfermedad tiene desenlaces a veces catastróficos, pues nosotros no sabemos en qué proceso vamos. Nuestro cuerpo es totalmente diferente de cada quien, entonces tenemos que aprender a saber leer nuestro cuerpo, al igual que Iván, hacer ejercicio, al igual que Cindy, ir a las terapias, estar siempre tratando de leernos a nosotros mismos, que creo que para mí eso ha sido lo importante. Y otro de los puntos más importantes que me dieron la libertad de tomar esto como lo que es, fue reír. Creo que en el momento que empecé a hablar de lo que tenía,